Hablemos de sexualidad. Es este video podcast que compartimos con Lisa Smith. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia, encantada. Gracias por acompañarnos una vez más. Y ya lo habíamos avanzado en nuestro video podcast anterior. La idea y lo que hoy queremos es hablar de la pérdida y la sexualidad. Y aquí van a entrar muchas diferentes cuestiones. Y como sé que es variado, empecemos ya, si te parece, Elisa. ¿Qué Vale, planteamiento haces cuando hablamos de la pérdida y la sexualidad? exacto. O sea, la pérdida es un proceso que afecta a la estructura psíquica de la persona, ¿sí? Y existen dos grandes diferentes o columnas importantes que serían la pérdida intrapersonal y la pérdida interpersonal. ¿Qué significa todo esto? Pues lo explicamos. La pérdida intrapersonal sería la pérdida de capacidades, por ejemplo, físicas e intelectuales propias, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad, un accidente. Esto evidentemente va a hacer mella en la propia identidad de la persona y va a tener una consecuencia a corto y a largo plazo en la sexualidad. También hay una pérdida evolutiva natural de la vejez, de los procesos de la vida. Hemos estado hablando en los diferentes videopodcasts de diferentes etapas de la vida, ¿no? Y si entramos dentro de la vejez, también hay una pérdida cuando entramos en la fase de andropausia y menopausia. Dije en varios pods que lo iba a explicar el por qué no me gustaban estas palabras. Ahí voy, el por qué lo dejo ya aquí explicado. Y es que etimológicamente andropausia significa varón o hombre en pausa, ¿vale? En pausa, stop. O menopausia viene del mes, la men es mes o luna por el ciclo lunar, por la menopausia, por la menstruación, disculpen, por el ciclo menstrual, ¿vale? De la mujer y evidentemente que también está en pausa. Estos dos conceptos, bueno, están muy bien, se pusieron en su día, pero con las vivencias que uno hace y los efectos a nivel hormonales de nuevo, cambios psicológicos, físicos y demás, yo casi que lo definiría como una segunda adolescencia, porque volvemos otra vez a sentir muchísimos revuelos, un tren, un sub y baja, que es muy característico también de la adolescencia. Con lo cual, vamos un poquito por arriba a explicar en qué consiste la andropausia, ¿vale? Nos encontramos en una etapa en la que bajan los niveles de testosterona, evidentemente baja la libido, la calidad de las erecciones también se ven afectadas, muchos empiezan con disfunciones eréctiles. Dime. Perdona que interrumpa, solamente es una duda. Y yo recuerdo que a veces cuando se ha hablado, cuando éramos padres primerizos, sobre todo, nos decían es que los pequeños crecen y avanzan, evolucionan como de manera en espiral. Puede ser que en cierta manera, por lo que comentas de la segunda adolescencia y lo que estás comentando, sea como algo también como un ciclo que va y viene, Exacto. o que Es que una parte va, viene. yo creo que si te fijas, si vemos un poco la evolución de una persona, nacemos, nos ponen pañales, hay cambios hormonales, vamos a la madurez, de la madurez volvemos a los cambios hormonales y volvemos al pañal. Y morimos. Es decir, si te fijas, se cierra, ¿eh? O sea, empieza como acaba. Mucha gente no toca, evidentemente, y no llega a eso, ¿vale? También hay muchos otros tipos y formas de morir, está claro. Pero naturalmente, si llegáramos a la vejez y tuviéramos esa gracia, ¿no? de llegar a muy viejitos, pues al final sí perderíamos esfínteres, ¿vale? Tanto urinario como fecal. Es decir, sí tendríamos esas pérdidas físicas y también psicológicas del propio proceso natural de la evolución. Entonces sí que, quieras o no, pues es cíclico, ¿no? O sea, lo que empieza acaba, lo que acaba empieza, es un poco, ¿no? Yo eso es algo que, bueno, al fin y al cabo encuentro que es algo bonito quien pueda llegar a terminar ese ciclo, ¿no? Porque hay mucha gente que no llega, que muere muy joven y que también pues tiene un impacto frente a todos los de su alrededor. Pero hay una cosa, cuando hablabas ahora de la androgenia, que es bastante diferente en esa segunda adolescencia. Hay una cosa vital y es el hecho de que, como ya hemos pasado por la madurez, somos más maduros para ciertas cuestiones. Las relaciones no serán como las de un joven, pero no implica que no haya relaciones.
No, correcto, pero sí implica que hay como dudas, otra vez empiezan las dudas sobre el cómo comportarse, el qué hacer en las relaciones sexuales, en cómo actuar, en qué es lo mejor. Uno empieza a que esa seguridad que uno tenía por esa propia madurez de las relaciones sexuales en toda tu vida, pues otra vez te las vuelvas a cuestionar. ¿Por qué? Porque si empiezas a tener disfunciones eréctiles, cambios en el estado de ánimo, pérdida de masa muscular y otros síntomas, te baja esa calidad de vida y baja tu autoestima de alguna manera, se ve afectada, ¿no? Tu identidad se está transformando. Hablamos de que la sexualidad se transforma con el tiempo y va acompañada y ligada con la identidad, evidentemente. Entonces se tiene uno que readaptar, ¿no? Y casi siempre pues uno pasa por esas 5 fases de un duelo. En toda la repercusión que uno tenga sobre su psique, pasa sobre unas etapas, sobre un duelo, de una u otra manera. Luego está la parte de la menopausia en la mujer, también evidentemente se sufren esos cambios, unas bajadas hormonales, principalmente la estrógeno y progesterona, ¿no? Con la consecuencia de la sequedad vaginal, disminución de la libido, dolor durante el coito por esa sequedad, cambios en la sensibilidad, ¿no? Que afecta a esa respuesta sexual y también al orgasmo o al placer, y aumentan las infecciones urinarias o vaginales, ¿no? Esto, claro, tiene ese impacto natural de ese proceso de cambio sobre a uno mismo, que hay que readaptarse, ¿no? Recrearse a uno mismo para que esa sexualidad sea acompañada, no tiene que ser ya igual como antes, es lo que dijimos en varios videopodcasts, uno puede tener una sexualidad con 15, con 20, con 30 y con 60 o con 80 muy diferente. No va a ser la misma porque uno ha cambiado y su entorno quizá también, ¿no? Entonces esto hay que ir acompañándolo. ¿Cómo te dicen los especialistas o aconsejamos siempre? La gente dirá, ¡buah! Esto es lo típico, ¿no? La vida sana. Claro, es que quieras o no, tenemos que ir redundando sobre lo mismo porque es verdad, la gente lo tiene que creer, ¿no? Que si uno tiene un estilo de vida saludable, si uno bebe más agua, que eso es algo que con la vejez se tiende a desaparecer, la gente le cuesta beber agua, su 1,5 litros, 2 diarios, no llegan, mucha gente no llega. Entonces, si tú restringes tu ingesta hídrica, vas a tener más sequedad en tus mucosas. No solo vaginales o internas, sino también en la nariz, te sangran más la nariz, hay gente mayor que empieza a tener mucha epistaxis, ¿no? Sangrados nasales, porque claro, no se están hidratando, ¿no? La piel reseca, ¿verdad? Muchas otras cosas. El ejercicio, evidentemente, y claro, explorar otras formas de placer. Pues uno tiene que, otro step, ¿no? Otro paso hacia investigar, pues ahora qué hacemos, ¿no? Aquí hay muchas parejas con las que hablo, 70, 80 años, que es muy gracioso. De hecho, aprendo mucho de ellas, ellos de mí, yo de ellas. Siempre diré que de los pacientes también se aprende muchísimo, evidentemente. Porque ya se empiezan unos diálogos que si la comunicación con parejas estables hace tanto tiempo ha sido muy abierta, ha sido un vínculo muy fuerte, muy asertivo, pues claro, empieza una fase de un humor muy bonito. Muy bonito, porque claro, ya las relaciones sexuales pasan a ser muy cómicas en algún momento, ¿no? Y entonces surgen esos momentos de risas que me dicen, nunca me he reído tanto. Y digo, pues qué bonito, ¿verdad? Y eso es un condicionante que a veces a lo mejor cuando uno es joven ni se lo plantearía reírse durante la relación sexual, porque es como la voy a ofender, se va a enfadar, ¿no? ¿Qué va a pensar de mí? ¿No? Claro, tenemos muchas dudas cuando somos muy jóvenes, adolescentes, luego la madurez se nos va calmando esto y ya cuando estás en la vejez, que ya tienes todo muy claro en la cabeza, pues empieza otro relax, ¿no? Y te das permiso a abrir un poco esas fronteras e incluso introducir en esa relación el humor, ¿no? Que es algo muy bonito y creo que aconsejo a todos los que nos están escuchando. Cuando esto sería en la fase, en la pérdida intrapersonal, ¿vale? También se introducen en esta bolsa las renuncias de sueños o metas personales, ¿sí? Cuando uno tiene pues esas metas propias y porque están metidos en una relación de pareja en la que, bueno, hay desavenencias o hay problemas económicos o no hay una comunicación asertiva, ¿no? Pues de alguna manera se pierde eso que uno quiere y también evidentemente cuando uno está mal, cuando uno no se siente, pues eso, bien consigo mismo, ¿no? Porque no estás haciendo lo que sientes y lo que te gustaría, pues tiene un impacto sobre la libido y sobre las relaciones y el deseo, ¿no? Y los desengaños amorosos, ¿no? Las vivencias que uno ya ha tenido,
las experiencias, pues claro que va a impactar sobre tu identidad y va a impactar sobre cómo las siguientes relaciones las vayas a encarar, ¿no? Positivo y negativo, todo, ¿eh? No digo que tengan todo impactos negativos, evidentemente, si uno tiene un crecimiento sobre estas relaciones, sobre estas experiencias, será en positivo, porque eso es lo que nos hace que nos madure, ¿no? Que aprendamos sobre lo pasado y proyectemos en el futuro, ¿no? Y luego están las pérdidas interpersonales, es decir, estas pérdidas, pues empecemos por algo, quiero dar un abrazo bien fuerte a todas las madres y padres que han tenido pérdidas pues, significativas, como un aborto o una pérdida neonatal o de un hijo o una hija. Estos fallecimientos se viven, se vivencian de una manera muy dolorosa, impacta sí o sí sobre uno mismo, una misma. Tienen duelos más largos, ¿sí? Y hay que tener sus tiempos y hay que respetar eso. Eso es muy difícil a veces porque en la pareja los duelos se vivencian no siempre igual, no siempre al mismo ritmo, no siempre con las mismas intensidades. Entonces esto a veces crea bastantes desavenencias porque ¿cómo es que tú no sientes como yo? ¿No? ¿Cómo es que tú ya piensas en tener relaciones sexuales cuando yo no puedo? ¿No? Claro, piensa que el tener relaciones sexuales cuando uno ha perdido un hijo se ha creado con la relación sexual, tras una relación sexual, algo positivo, has creado vida. Entonces, volver a ese acto a veces crea una negación importante, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Porque, claro, es difícil cuando se te ha muerto algo realizar ese acto que creó la vida, ¿no? Es un contraste bastante fuerte. Un abrazo, repito, un abrazo muy fuerte a todas estas familias, porque sé que hay muchas y sé que se habla muy poco de estos temas. Y luego están las pérdidas del ser amado, ¿no? Una relación que puede ser corta o larga, ¿sí? Que de pronto pues uno se queda viudo o viuda. Claro, aquí hay un tema. Cuando uno ha tenido tantos años con una persona y ha hecho un vínculo tan fuerte, esa pérdida es complicada. Complicada porque uno piensa que si va a volver a tener otra relación con otra persona, se siente como muchas sensaciones de gente con las que hablo, sienten que son infieles. No se puede ser infiel a un fantasma, pero esa sensación, disculpar por los iconos que vayan saliendo, no los creo yo, me salen automáticos, disculpar. Estas sensaciones de infidelidad, evidentemente, son propias, ¿no? Son propias de lo que uno nace, de tantos años de ese vínculo, que es como que le faltas al respeto o no puedes todavía encajar esa pérdida, esa ausencia, ¿no? Y es una manera natural de afrontamiento, ¿sí? Entonces, o lo mismo con un divorcio o una ruptura, ¿no? Es decir, ahí has perdido. Eso todo ello generan unos duelos. Los duelos, entre comillas, no me gusta lo normal, la palabra normal cada vez me gusta menos, pero el duelo en sus 5 fases naturales, vamos a llamarlo así, ¿sí? Sería, evidentemente, empieza con la negación, con el shock, da igual la situación que sea, pérdida intrapersonal o interpersonal de todos estos datos que hemos dicho, esos ejemplos, pues tiene un impacto porque a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta, entonces pues lo niegas. Al principio nadie lo quiere creer, ¿no? Sigue con la ira y la culpa, uno se enfada, ¿no? Se enfada con uno mismo o con los demás o con el mundo entero, ¿no? Muchas veces uno no sabe, pero ahí salen todas esas emociones. Somos seres emocionales, con lo cual cualquier respuesta saca una emoción. La negociación es la tercera, ¿no? Pues uno intenta siempre pues, o buscar segundas opiniones terceras, no creemos lo que nos han dicho, ¿no? No creemos que esa situación sea irreversible cuando no es una enfermedad, sino cuando es algo ya tipo una muerte, pues no podemos aceptarlo, ¿no? Seguido de la cuarta, que es la depresión, ya empiezan a salir ahí, ¿no? La tristeza, la desesperanza, el desinterés por cualquier actividad de la vida cotidiana, ¿no? Porque te estás dando cuenta de que ese hecho, esa pérdida es real, ¿no? Y por último, la aceptación, ¿no? Uno pues sientes esa realidad y ya eres consciente de esa ausencia, ¿no? Y te produce ese desequilibrio emocional que tú intentas volver a equilibrarlo, ¿no? Es como, vale, te has dado cuenta y ahí realmente empieza el trabajo, ¿no? Cuando te has dado ese espacio, a volver a recomponerte, que es la resiliencia emocional en realidad, ¿no? Estamos hablando ya de otro término, resiliencia emocional, esta desarrollar la capacidad de adaptarse, de encontrar ese significado en la adversidad, ¿no? Y mantener una visión positiva a pesar de todo, ¿no? Que esto es muy fácil de decir, muy complejo de vivenciar y de llegar, es decir,
de verdad entiendo que esto no es fácil, ¿sí? Cuando esto se cronifica, cuando esto lleva a unos tiempos que son demasiado largos, se puede el duelo patologizar, ¿no? O sea, volver patológico, ¿sí? Ahí ya entra, pues, bueno, sí o sí, cuando una persona necesita ayuda, siempre aconsejo ir a profesionales, ¿sí? Siempre. Os van a ayudar, os van a contener y os van a acompañar a esos procesos. En Unidad Integral de Psicología en Palma hay compañeras mías, psicólogas Esther y María, que son unos cracks en acompañamiento de duelos, además, y en pérdidas. Luego está el duelo anticipado. Esto sí que también lo quería comentar, porque yo he trabajado varios años en paliativos, ¿no? En personas con enfermedades patológicas crónicas y que además se sabe que no hay tratamiento y que en algún momento pues, habrá un fin de vida. Y aquí mucha gente en su entorno ya está aceptando, porque es muy largo esa enfermedad, que va a haber un final, ¿no? Una muerte. Y entonces ese se llama duelo anticipativo, porque uno va sufriendo, ¿no? Esa pérdida y tiene más tiempo a ser consciente de que eso sucederá. Con lo cual, cuando sucede al final, muchas personas, cuando están en la intimidad de un profesional, a veces dicen, ay, ahora estoy aliviada. Cuando lleva mucho tiempo, hablan de alivio, hablan de gratitud, incluso de que eso haya sucedido, ¿no? Están muy, muy trabajadas a nivel emocional esas personas, sobre todo si han tenido un acompañamiento en todo el proceso paliativo. Y entonces al final es como vuelven a sonreír más fácil, para que me entendáis todos, ¿no? Ese proceso de duelo, claro, ellos lo acortan en el momento de la muerte, pero porque lo han sufrido durante 1 año, 2, 3, o sea, todo el proceso paliativo. Es decir, no es que se lo hayan saltado, sino que lo han trabajado antes. Y eso es algo, pues, que es bonito también de acompañar, de acompañar. Y luego está el duelo blanco, que son esas personas que bloquean esas emociones, ¿sí? Las bloquean, son indiferentes a este duelo. Hay una falta de duelo, ¿sí? La persona se identifica como que está vacío, ¿no? Tienen ausencia total de emociones o de esa persona simplemente la sienten ausente. Claro, y ahora con todo esto, ¿cómo puede responder a nivel sexual una persona? ¿No? Ahí entramos ya en el plano, después de reconocer todo esto. Dime, Luis. Pues, cuando hablamos del plano sexual y el volver un poco a la sexualidad, a veces pienso que estamos como refiriéndonos, por hablar de sexualidad, a lo que puede entenderse como el hacer el amor o el mantener relaciones, pero la sexualidad es mucho más amplio. Quiero decir que quizás lo que tenemos con la ayuda de quien nos pueda ayudar a acompañar o asesorar un poco el entender un concepto de sexualidad más amplio, entendiendo que se puede adaptar a nuestra circunstancia. Tengamos un duelo u otro, tengamos una circunstancia de esta falta de sexualidad, ya sea intrapersonal o interpersonal, de ver de qué manera darnos cuenta o bien que realmente no se ha perdido y volver un poco a aquella sexualidad, o quizás adoptar otro tipo de sexualidad que no sea necesariamente el del acto sexual. No sé si me explico o no. Correcto, te has explicado perfectamente y de hecho es así. O sea, 100% con lo que estás diciendo. Aparte, bueno, claro, en todo lo que hemos dicho diferentes casos de duelo. Las respuestas también serán muy diferentes unos y otros. Primero quiero decir que nadie se sienta culpable, porque casi siempre pasa, de no querer tener ya relaciones sexuales. Hay gente que se vuelve asexual, no quiere, no puede concebir. Bueno, primero, darse el tiempo. Están en un duelo, es un proceso. 6 meses, 1 año, darse tiempo, ¿sí? Es complicado. Cuando uno está a nivel individual, evidentemente no se tiene que justificar con nadie porque está solo o sola, ¿no? Entonces tienen esa menos carga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque están solos y pueden vivenciarlo como quieran. Ya cuando está en pareja, pues claro, la situación cambia bastante porque están en convivencia con otra persona. Cuando estamos hablando de pérdidas de niños, niñas, neonatales y demás, también hay que decir que, por desgracia, no hay estudios cuantitativos en España de cuántos matrimonios se separan después de pérdidas de hijos e hijas, ¿de acuerdo? No lo hay, pero se estiman, a nivel europeo, se estiman que rondan entre un 80 y un 95% de los casos que esas parejas fallecen un niño y una niña. Es decir, se vivencian tantas emociones que depende de cada
proyección o cada proceso de pareja que hayan vivido, pues los conflictos se triplican y acaban de explosionar, ¿no? O no se toleran esos tiempos diferentes, ¿vale? También hay que decir que el hombre suele encontrar en las relaciones sexuales un confort, ¿vale? Un acogimiento, una tranquilidad, ¿no? Un buscar el cariño, ¿vale? Sin embargo, la mujer, porque es verdad que eso se ve bastante diferente, la mujer a veces es un rechazo total a todo esto, necesita más tiempo para el inicio de esas relaciones sexuales, ¿sí? Tras la pérdida. Ahí, claro, las personas que realmente hay un amor profundo, un vínculo sincero, una comunicación asertiva durante ese tiempo que han estado, corto o largo, se nota en aquellas personas que van a seguir juntas porque se respetan los tiempos de ambos, ¿no? Aunque sean diferentes y aunque el ritmo sea diferente, ¿no? Y entonces ahí sí que se aprecia, ¿no? Ese pues realmente la quiero, la amo o lo amo, ¿no? Y voy a esperar, ¿no? Voy a esperar. Como tú bien has dicho, cuando se espera demasiado, cuando se alargan tanto los tiempos, sí hay mayor riesgo de que esa relación se llegue a romper. Yo siempre aconsejo de que por lo menos no tiene por qué ser lo que tú bien has dicho, un acto coital como tal, penetración como tal, ¿no? Es lo que hablábamos de descentralizar el coito, ¿no? Lo hablábamos en el tipo de modelos en los videopodcasts anteriores, ¿no? Sino llevarlo a otros planos más espirituales, ¿no? Más de acompañamiento. Pero sí aconsejo pues seguir duchándose juntos, abrazarse, ¿no? Tener esos tiempos de cariño, ¿no? De afectos, de compartir un café, de dedicarse tiempo, pasear juntos. Es decir, eso sí, que nadie quiere hablar, que solamente quiere llorar, pues acompañar ese momento. Que se quiere reír, pues reír. Eso es otra cosa que me ha chocado en esta sociedad nuestra en la que vivimos. Los duelos, mucha gente juzga mucho. O sea, estamos en una sociedad que juzga por todo y más, ¿no? Entonces, cuando uno ríe, se es criticado. Cuando uno puede llegar a, incluso ante este momento, ¿no? Tener una positividad en esta adversidad tremenda, se es muy criticado por la sociedad y el entorno, incluso por la propia familia. Entonces, claro, a veces es difícil salir y ser positivos cuando te están criticando que estás sonriendo. ¿Cómo sonríe? ¿Cómo se ha ido a la peluquería? ¿Cómo ha podido hacerse las uñas? ¿Cómo mira lo que bien trajeado está? ¿Cómo se salen a cenar? ¿Salen a cenar? No hace ni una semana y salen a cenar. Es que la gente matraca mucho, ¿no? Y hay que intentar, pues, entender que cada uno tiene sus espacios y que están intentando salir de un proceso que es bastante duro. Entonces, hay que dar espacio a esas personas sin juzgar y ellos mismos, ellas mismas, se tienen que dar permiso, ¿no? Permiso, disculpar por otra vez el ok, no sé cómo sale, darse permiso, ¿no? A volver a sentir. Porque hay gente que, pues eso, que bloquea las emociones, que le cuesta mucho y hay que volver a sentir. Luego, por otro lado, hay personas que buscan o encuentran en el sexo una manera de no sentir, ¿no? Y empiezan a tener relaciones sexuales compulsivas, ¿no? Es igual que el juego, el alcohol o las drogas, ¿no? Empieza a ser adictivo, porque de esta manera, ¿no? No sienten. Entonces se van cada fin de semana a tener encuentros sexuales, ¿no? Esto a la larga, al final lo que hace es alargar el propio duelo, porque no quieren sentir, entonces este proceso se va a alargar y te va a dar un vacío muy grande. Y cuando al final de todo has llevado a analizar todo lo que has hecho, quizá incluso tengas peor repercusión porque te sentirás pues mal por haber hecho eso inconscientemente, ¿no? Porque uno ni siquiera es consciente a veces de que ha entrado en esa compulsividad, ¿no? Quizá alguien del entorno sí tiene que decirle, ¿no? Oye, escucha, creo que esto te está pasando, ¿no? Acude a un profesional, acude a alguien que te acompañe, ¿no? O mira que, o en las parejas mismo, ¿no? Si pasa este sexo compulsivo en la propia pareja, ¿no? Pues que uno de las dos personas pues sea capaz de decir, oye, creo que es una manera de liberar esa ansiedad, de liberar esa culpa, de liberar eso, lo que sea, ¿no? De ese momento dado, pero creo que no es el camino, ¿no? El camino ha de ser otro, quizá ahí necesitemos también ayuda exterior, ¿no? Para intentar volver a tener un encuentro, pero un encuentro desde un vínculo tranquilo, ¿no? Desde un vínculo estable, con paz, ¿no? Y de vuelta a un encuentro, pues, con una conexión e intimidad a nivel más profundo, ¿no? No este superficial para no sentir. ¿Mm? Ya sientes.
Sí, estaba pensando también, habías hablado de y es verdad que no se piensa muy a menudo en torno a aquellas personas que tienen, también algún tipo de minusvalía o de discapacidad que les, impide, quizás ciertas cuestiones, pero no necesariamente se les tenga que coartar su posibilidad o derecho a una vida sexual. Exacto. Es decir, hay incluso en personas con discapacidad que también tienen, quieras o no, una pérdida quizá intelectual o física, depende, ¿no? Algunos, evidentemente, hay una diferencia grande entre los que nacen con esa discapacidad y los que por enfermedad o por accidente, sobre todo, ¿no? Pues son personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque las que nacen ya se van desarrollando en su infancia, en la adolescencia y demás, con ese autoconcepto y con esa propiocepción determinada, con lo cual el cerebro es mágico y es enorme y va creando esas áreas, ¿no?, de compensación para poder sentir, para poder, ¿no?, coordinar, para poder todo. Cuando una persona no tiene todos esos afectos y es en una fase joven, adolescente o adulta por un accidente de tráfico, un accidente laboral, lo que sea, ¿no?, claro, el impacto es mayor porque su autoconcepto era uno y se tiene que adaptar a lo que ahora hay. Con lo cual ese salto, ese trabajo personal, ¿no?, esa transformación es mucho mayor, ¿no? También es un duelo, evidentemente, fíjate por dónde, me entiendes, ¿no? También pasan por ese duelo, porque es una pérdida, ¿no? Tanto física como intelectual, depende de la afectación que tenga esa persona, ¿no? Pero lo que hemos dicho, es decir, por eso la sexualidad es tan bonita, porque no se desarrolla solo con la genitalidad, sino que abramos esa mente, abramos ese plano, ¿no? En las caricias, el acompañamiento, el estar, el intelecto, ¿no? El cultivar el intelecto, conversaciones bonitas, acompañamientos, y tocar, expresar, masajes. Es decir, hay tantas formas de vivir una sexualidad plena que realmente sí se pueden adaptar y sí se pueden vivir. Sí que aconsejo, tras un duelo y tras ese tiempo que es necesario para vivir ese duelo de forma sana, lo más sana posible, cuando ya aparece esa resiliencia emocional y esa fuerza interior, no ver el deseo sexual como, o iniciar la actividad sexual como una carga, como un deber. Ojo ahí, nunca iniciar las relaciones sexuales porque la pareja quiere, porque me lo han dicho, porque tal, porque ahí estaremos añadiendo una presión determinada que no debería ser. El inicio tiene que ser nacer de uno, que a nivel emocional, a nivel cerebral, tú ya tengas esa decisión tomada, esa madurez, esa aceptación de la situación y quieras y vuelves a tener esa curiosidad e inquietud por iniciar esas relaciones sexuales, ¿sí? Nunca con coacción de nadie, porque entonces estás haciendo un paso que no estás preparado y que quizá se vuelva y se convierta en un posible dolor durante las relaciones coitales o, pues eso, dolor emocional, etc., ¿no? No pasarla bien, en definitiva. Eh, pero sí que aconsejo el volver a iniciarlo cuando uno esté preparado, ¿no? Cuando uno se dé ese permiso, porque evidentemente una sexualidad sana en tu vida es salud, salud psíquica, emocional, física, es decir, es salud. Y si queremos una vida plena y saludable, también tenemos que tener, evidentemente, esta sexualidad pues acompañada, depende en transformación y adaptada sobre todo a cada situación. Ojo ahí a las personas que no quieran por propia voluntad, ¿no?, tener sexualidad en su vida. Pues bueno, es una decisión, igual que lo es la religión, ¿no?, que hay muchas personas dentro de la religión que el celibato, ¿no?, deciden pues no tener esa, bueno, completamente pues respetada, ¿no?, evidentemente. Probablemente está bien porque, así escuchando tus palabras, algunas personas pueden hacer un poco una idea y una reflexión, ¿no? Si en el momento de sus vidas o en algún momento, puntual o de manera un poco más continuada, están, un poco dejándose llevar por su, voluntad y lo que sienten o no. Es una gran cosa. Bueno, de hecho, yo creo, en nuestro programa y video podcast de hoy estamos, planteando muchas diferentes, formas o vertientes de lo que es el concepto de la pérdida de la sexualidad. Y no sé si nos habrá dado tiempo ciertamente a todo, pero sí que es un buen momento para comentar y recordar a quienes nos ven o que nos oyen, que nos siguen, que si tienen cualquier pregunta que seguro surgen, o cualquier aclaración que puedan hacer, pueden hacerlo
dirigiéndose o poniéndose en contacto contigo, Lisa, que tienes una página web preciosa y también hay todo datos de El contacto para Instagram. el Instagram, efectivamente, para poder conectarse y preguntar y preguntar. Sobre todo, el no quedarse con la duda o con en el silencio y en las sombras normalmente no surgen nada más que moho y cosas poco saludables. Exacto, exacto. Mira, yo quisiera solo comentar una última temática. Es verdad, tienes toda la razón, hablamos de muchísimas cosas, esto se puede alargar muchísimo. Siempre trato de daros pinceladas y de no dejar, pues, intentar ser lo más interactiva posible en mi discurso, ¿sí? Y por ello quisiera comentar que uno habla del debut sexual, ¿no? Y cuando habla de debut sexual, bueno, ojo, a mucha gente sigue hablando de perder la virginidad. Por favor, cambiemos estos conceptos, hablemos ya de debut sexual. Quizá en otro video podcast lo aclaremos el por qué digo esto, ¿vale? Lo dejo en el aire, ¿por qué no? Pero hablemos de debut sexual. Siempre pensamos en la adolescencia, ¿no? O cuando tienen su primera relación sexual. Bueno, tras una pérdida, tras muchos años de estar en pareja o en matrimonio con una persona, y uno ya ha llegado a esta aceptación en el duelo y se plantea volver a iniciar otras relaciones, también vuelve a tener otro debut sexual, porque ha pasado tanto tiempo que uno ya no se reconoce, ya su identidad también ha cambiado, ya no es el mismo, la misma, ¿no? Incluso en la propia pareja, cuando ha pasado ese tiempo de adaptación, ¿vale? Ese tiempo de espera uno al otro, volver a empezar las relaciones sexuales a veces es incluso un debut, porque ya no somos las mismas personas. Tu identidad también se ha cambiado y se ha adaptado a esa situación. Con lo cual es volver a conocerse. Ahí aconsejo volver a iniciar esa comunicación como si fuera cero, como si no te conocieras. Oye, preséntate, me llamo Lisa. ¿Y tú quién eres? ¿Sabes? Volver otra vez a iniciar quizá esos juegos que parecen tan, pues bueno, y esta que está diciendo ahora, pues dan pie a que puedas expresarte, y a decir a esa persona pues lo que ahora te gusta, lo que no, porque tu sensibilidad quizá corpórea ha cambiado, lo que antes te gustaba ahora no. Lo que quizá podrías probar en otra época ahora ya no te apetece tanto, ¿no? Quizás podríamos pensar que hay mucha merchandising que se vuelve en torno a lo que es el tema del sexo y parece como que fuera frívolo, pero quizás bien utilizado sí que tiene su sentido o puede ayudar en un momento determinado, bien enfocado. Claro. Exacto, exacto. Es decir, intentar siempre ser fieles a los sentimientos de uno mismo, ¿no? Y que cuando uno empieza otra vez estas relaciones después de un tiempo que ha parado, pues siempre salen dudas, siempre nacen otro tipo de curiosidades, otros tiempos sobre todo, ¿no? Otros tiempos. Uno busca quizá más calidad, más vínculo, ¿no? Más conexión, más intimidad. Y entonces, pues bueno, dárselo, dar a uno mismo el permiso y en la pareja el propio permiso a volverse a conocer. O si estás teniendo relaciones nuevas, de pareja nuevas, porque es viudo o viuda, pues bueno, tener en cuenta que uno no es el mismo y que quizá pues hay que avisar a la otra persona, ¿no? Para pasarla lo mejor posible en ese evento, pues que estás en esa etapa, ¿no? Y que necesitas otro tiempo. Bueno, pues vamos a recordar una vez más que aquí acabamos el video podcast, pero no se acaba nada. Simplemente es una invitación a sus preguntas, a sus dudas, a su participación, a poder entablar una comunicación. Los canales están abiertos y la información y la buena formación siempre son bienvenidos. Quiero agradecerte, Lisa, que nos hayas acompañado y esperamos reencontrarnos bien pronto, porque el tema es interesante, creo que nos interesa a todos y hay que seguir hablando. Encantada, encantada Luis por la oportunidad, encantada Cadena Ser Menorca por la oportunidad de Radio Menorca. Así que bueno, aquí cuando queráis, aquí estoy, vamos, de cabeza. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos está siguiendo y bueno, y comentar en las páginas, en las plataformas de la Cadena Ser todo lo que queráis, divulgar todo lo que queráis para que esto pues puedan ser otras sesiones más y todo el mundo pues pueda estar ahí en la misma temática y crezcamos todos. Gracias, Gracias, Lisa. muchas Hasta gracias. pronto. Chao.